Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les tengo un video un poco diferente a lo que por lo general les suelo subir. Como verán, obviamente yo me dedico hace años a lo que es el arbitraje de criptomonedas y estoy muy metida en lo que es el mercado P2P de Binance Argentina. Pero hace un par de años también estoy metida dentro de lo que es el mundo del trading, estudio otros mercados, hago análisis técnico, etcétera, etcétera, para maximizar también rentabilidades de arbitraje y también para poder diversificar mis capacidades y demás. Y dentro de la academia, de Flow Academy, tenemos lo que es la sección de arbitraje y al simultáneo lo que es la sección de trading, dado por lo que sería el profesor Alejandro Rossi, trader de hace más o menos más de 8 años. Y el otro día estaba hablando con uno de los alumnos, le hice un poquito de seguimiento para ver cómo venía, cómo se venía sintiendo, ya que, bueno, obviamente me interesa saber cómo se sienten los alumnos. Y me contaba que se sentía un poco frustrado y cuando le pregunto por qué, es porque él decía que sentía que a él no le funcionaba ni los order blocks, ni las ineficiencias, ni las diferentes formas de operar trading. Y me quedé pensando en eso que hablaba con él, porque creo que me pasó varias veces de sentir que capaz, che, no sé, esto no me está funcionando, o capaz, no sé si esto es para mí, la típica, ¿no? Pero cuando le pregunté al alumno por qué sentía que, o por qué creía él que esto no le estaba funcionando, claro, cuando él me comentó, yo dije, claro, acá no es un tema de falta de capacidades o falta de talento, lo que fuera, sino que era simplemente falta de información con algunas cositas y falta de practicarlo un poco más. Y claro, él me contaba que encontraba capaz como una entrada súper perfecta, que esperaba el choch, que quería entrar en la ineficiencia o al 50% del order block y demás, y que lo sacaba en stop loss y después el precio terminaba yendo hacia donde él había analizado, pero siempre estaba como que parecía que estaba corrido y que siempre terminaba en stop loss, aunque después el gráfico vaya al punto que él había analizado previamente. Entonces, eso me recordó a mí en un principio cuando había un concepto que no lo tenía del todo establecido, sí lo había escuchado, pero para mí era una tontería cuando recién comenzaba y la verdad que hoy considero que es una de las cosas más importantes, que es justamente el manejo de temporalidades. Es decir, cuando uno opera y analiza lo que es un gráfico en solamente una temporalidad, está como operando medio así, como a ciegas, es decir, como que no está viendo lo que realmente está pasando por fuera de la visual que uno tiene. Como nosotros entendemos que el mercado es fractal, es altamente confuso a veces, pero es necesario que uno tenga en cuenta el concepto de la fractalidad, que lo que se ve en una temporalidad se puede ver en una temporalidad más pequeña, y que capaz no siempre pasa exactamente lo mismo, capaz uno está viendo en una temporalidad que va a seguir subiendo y capaz termina bajando, pero ahora la pregunta es ¿por qué sucede eso? ¿Bien? ¿Por qué es que pasa eso? A lo mejor justamente había un punto especial, un punto de posible rebote en el gráfico que no lo teníamos en cuenta, que no lo habíamos visto por estar solamente casados con una sola temporalidad. Es como que en arbitraje nos casemos con un solo banco y no operemos con más bancos, básicamente. Es un grave error. Entonces acá, eso se lo llevo a un ejemplo más conocido, entonces acá es importante que lo tengamos en cuenta también a la hora de analizar lo que es un gráfico. Les voy a mostrar un ejemplo. Bueno, y acá estamos. El momento al fin llegó, el punto donde estábamos esperándolo, justamente el precio está en el punto que estábamos esperándolo, viene súper alcista y decimos, bueno, perfecto, en este retroceso voy a ingresar, acá voy a marcarme lo que sería este order block que tengo acá para poder ingresar al 50% del mismo, vamos a marcarlo como zona de bloques, está debajo de lo que sería la ineficiencia y es el momento perfecto para ingresar. Entonces vos vas, decís, bueno, voy a poner lo que sería mi posición a lo que sería el alza, acá en el 50%, mi stop loss lo voy a poner por debajo de lo que sería esta zona y vamos a poner nuestro TP acá, que parece esto una TH, creo que sí, es una TH, listo, lo voy a poner acá en esta zona y ahí está, perfecto, me voy a hacer un hermoso 8-1, casi 8,63-1, es divino, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y ahí cuando decís, bueno, nada, buenísimo, pongo lo que sería la orden que tanto tiempo estuve esperando y ves cómo te sacan stop loss en 2 segundos y el precio se te da vuelta. Ahora, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué te sacó? Unos pueden decir, ah, no, pero a lo mejor el stop loss era muy pequeño. Otros pueden decir, no, pero querías demasiada recompensa. Pero si realmente nos ponemos a pensar, ¿qué pudo haber pasado acá? Bien, ¿por qué el precio llegó hasta acá y reaccionó? ¿Qué hay en este punto? Bueno, ahí es cuando yo les recomiendo a todos que en lugar de solo quedarse en lo micro, es decir, en 15 minutos, hacer todo el análisis en 15 minutos o en 5 minutos o en un minuto. Yo muchas veces hago entradas en 5 minutos o en un minuto también, pero no solamente quedémonos en eso, sino que también veamos el contexto real del precio. Porque acá lo estamos viendo y parece realmente alcista. Parece realmente alcista. Acá vamos a marcar esta zona, más que nada para dejarlo como una referencia. Vamos a marcar acá. ¿Y qué es lo que podemos hacer acá? Bueno, antes de meternos en ese momento,
lo que yo les recomendaría es que podamos agarrar e irnos más a lo macro, que es lo que principalmente yo hago y recomiendo un montón. Yo cuando agarro un gráfico desde cero, esperen que esto lo vamos a poner normal, así se ve la totalidad de todo. Más bien, lo primero que hago yo antes de ingresarme a lo que es el mercado, primero que nada es irme al mensual cuando tengo que agarrar, por ejemplo, un gráfico completamente desde cero. ¿Para qué? Para poder ver un contexto un poco más macro. Esto no lo hago siempre honestamente, porque una vez que ya vengo analizando un gráfico y ya lo vengo siguiendo, le voy haciendo lo que sería un monitoreo, no necesariamente en mensual, tal vez en mensual lo ponga una vez que termine el mes, pero cuando agarro el gráfico desde cero, lo primero que hago es irme al mensual. Yo necesito ver la direccionalidad macro de lo que es el precio. Y acá estamos viendo que básicamente lo que es el precio está chocando con lo que es una zona de lo que sería un canal bajista, al menos es lo que se ve en mensual, básicamente. Bien, así que vamos a marcar lo que sería acá nuestro canal. Yo, chicos, mi tipo de análisis es una mezcla, o sea, yo veo lo que me sirve y utilizo lo que me sirve y lo que no lo dejamos afuera. Pero en este caso, miren, o sea, se está respetando lo que es un canal y acá lo podemos ver. Miren la zona del medio, cómo el precio se quedó lateralizando en esta zona, está mostrando reacción. Al mismo tiempo, miren acá cómo respetó lo que sería una línea de tendencia bajista. Entonces, estábamos en una zona compleja. Entiendo que capaz uno lo ve tan alcista y dice, no, va a seguir subiendo, como por ejemplo el Nasdaq, que también uno lo ve súper alcista si nos vamos a lo que sería el mensual, por ejemplo. Pero bueno, al punto al que quiero ir es que es necesario tener en cuenta estas cosas porque a lo mejor estamos chocando con una zona importante, ¿bien? Y acá claramente estábamos en una zona de bifurcación, en una zona importante, ¿bien? ¿Por qué? Porque anteriormente no ha podido romper lo que es esta zona. Miren este otro alto, no pudo superar este alto anterior. Y este bajo fue un bajo más bajo que el bajo anterior. Si bien acá este bajo no pudo ser más bajo que el anterior, acá sí nos estamos encontrando con una típica estructura que pareciera ser bajista. De hecho, que bueno, acá en el gráfico de XDEX no lo puedo ver, pero hay gráficos que son más extendidos en el tiempo en otras plataformas donde uno puede ver, sí, obviamente plataformas pagas, el pasado, creo que había uno que había visto desde el año 1900 y pico, una locura, y se ve que está claramente bajista, ¿bien? Pero bueno, vamos a centrarnos acá con lo que tenemos, con las herramientas gratuitas que nos brinda la plataforma de XDEX. Entonces, básicamente acá estamos viendo una posible reacción a lo que sería una línea fuerte de tendencia, pero no nos vamos a basar solamente en eso, ¿bien? Si bien tenemos la reacción en este punto, vamos a hacer algo de lo macro a lo micro. ¿Para qué? Para que evitemos que nos vuelva a pasar el error que nos pasó en el ejemplo anterior. Estamos en una zona donde viéndolo en la temporalidad de 15 minutos decíamos, esto es un ATH, listo. En realidad no es el verdadero ATH, bien. Pero bueno, era una zona donde hay una resistencia importante. Entonces, cuando estamos en esas situaciones, en esos momentos, es importante que prestemos mucha atención, ¿bien? Y que básicamente estemos más atentos en que el precio podría llegar a reaccionar en ese punto de interés. Bueno, volviendo, lo primero que hago es irme al mensual para básicamente ver una direccionalidad más macro de lo que es el precio. Luego de eso me voy a la temporalidad de una semana. ¿Y por qué me voy a una semana? Porque a mí me interesa ver justamente qué está pasando en la macro. ¿Se tomó algún bajo semanal, algún alto semanal? Otro error que puede pasar, y no como el anterior, puede suceder que capaz uno pensaba que iba a seguir subiendo, pero, o que el precio se iba a dar vuelta, por ejemplo, y que justo estaba en una zona de un alto semanal que no lo habían tomado. Y bueno, el precio que iba a hacer, iba a ir a tomar ese alto semanal y luego iba a tomar una reacción, porque sabemos que el precio se mueve de liquidez en liquidez, necesita nafta y la nafta es su liquidez, básicamente. Bien, entonces, justamente el precio lo que hizo fue tomar una zona de un alto semanal, que hay mucha liquidez ahí pendiente por tomar, y luego mostrar una reacción completamente a la contraria. Entonces, ese es otro posible motivo por el cual te terminen sacando un stop loss, porque no veas que estés cerca de un alto o un bajo semanal, o diario también puede pasar. Bueno, entonces lo siguiente que hago, como les decía, es venirme al semanal y lo siguiente que hago es marcar básicamente el alto y el bajo semanal. Vamos a marcarlo en este momento. Por ejemplo, acá marcamos esto como el alto semanal. Siempre marco el de la anterior semana, porque es lo que todavía no ha sido tomado, o lo más próximo a tomar. Si fue tomado, en ese caso busco lo próximo a tomar. En este caso lo marcamos como bajo semanal. Miren, acá justo, como estábamos mirando, fue a tomar la liquidez de este alto semanal que tenemos acá. Probablemente también de algún alto diario. Hay algún punto, este es el punto que habíamos marcado nosotros en un principio. Pero bueno, acá marcamos el alto y el bajo. Bien, yendo de lo macro a lo micro. Después nos vamos al diario. Y acá lo mismo, marcamos el alto diario anterior, que en este caso sí fue tomado, atentis a eso, y en este caso marcamos el bajo diario anterior. Marcamos acá, bajo D. Fíjense que en este caso falta tomar esta liquidez. Vamos a eliminar esto, así tenemos mejor visual. Acá notamos también que hay una
pequeña ineficiencia diaria que también yo marco, acá como lo pueden ver básicamente. Es importante marcar estas cosas porque muy probablemente ustedes habrán visto en otros videos míos hablando de la importancia de aprender a detectar FAR value gaps o ineficiencias de mercado, ya que el mercado siempre debe ser eficiente y siempre busca justamente rellenar esos huecos vacíos que, chicos, si no saben lo que es una ineficiencia, vayan a buscarlo en el video donde hablo de ineficiencias. Pero bueno, marco estas zonas porque por lo general el precio suele ir a rellenar esos huecos y si capaz yo estoy acá en la micro mirando en 5 minutos y digo, ah, buenísimo, va a seguir subiendo, me pongo el stop loss por debajo de, no sé, de algún punto en particular, no soy consciente de que capaz en el diario tenemos una ineficiencia cercano a nuestro precio. Entonces es importante también marcar eso, ir enjaulando el precio, repito, de lo macro a lo micro. El bajo semanal lo podemos refinar un poquito, un poco más por acá y un poco más por acá. Acá ya estamos teniendo un rango de trading también, más cercano a lo que es nuestro precio. Después nos podemos ir a 4 horas, yo también por lo general hago eso. Acá tenemos un gap, atentos a eso también, ya que quedó este hueco y en algún momento muy probablemente el precio quiera irlo a rellenar. Y cuando llego al punto de 4 horas empiezo a buscar más ineficiencias. Fíjense acá que el diario se sigue repitiendo como una ineficiencia. Es muy probable de que si el precio quiere seguir subiendo después e ir a tomar el alto semanal, venga primero a buscar nafta en la ineficiencia diaria de 4 horas que tenemos acá y justo coincide con lo que sería el bajo diario que todavía no fue tomado. Refinamos un poco más lo que sería el alto semanal. Acá esta ineficiencia que tenemos ya fue tomada con esta mecha también en el día de hoy a las 9 de la mañana. Después sigo agarrando y refinando, o sea, marco un poco más el bajo semanal. Acá, por ejemplo, nos quedó ineficiencia diaria sin tomar. Tenemos, miren esto que interesante, debajo del bajo semanal tenemos ineficiencia diaria y arriba del alto semanal tenemos ineficiencia diaria. Entonces uno dice, ¿para dónde va a ir? ¿No? Si tenemos arriba, abajo, bueno, ahí es cuando seguimos refinando y ver qué es lo más cercano de lo que sería el precio en base a la temporalidad que nosotros analicemos. Bien, si yo estoy en 5 minutos y veo que estoy más cercano a lo que es una ineficiencia diaria, como por ejemplo esta, es muy probable que esté esperando una reacción cercana acá. Puede ser que el precio antes de venir acá vaya acá, también puede ser y que se cancele lo anterior que dije. Puede pasar también, chicos, eso solamente lo sabremos en un futuro. Pero al punto al que quiero ir es que nosotros, teniendo en cuenta la macro, podamos tomar mejores decisiones en micro. Y si vemos que capaz el precio parece que está rompiendo para esta direccionalidad, en ese caso podemos esperar en micro que tome lo que sería la liquidez del bajo diario, rellene la ineficiencia y después recién vaya a buscar el alto semanal y la ineficiencia diaria. Es decir, nosotros viendo la macro vamos a poder tener mejores tomas de decisiones de si va para arriba, tomo esta decisión, la A, por ejemplo, y si va para abajo, tomo la decisión B. Pero ya tener los puntos específicos marcados en el gráfico nos va a ayudar un montón a refinar, para que evitemos que básicamente, como les decía recién, diga, bueno, nada, voy a entrar acá a la baja, pero tenemos ineficiencia. Probablemente te saquen stop loss si no pones un stop loss por encima de esa ineficiencia, ¿me hago entender? Luego bajamos aún más de temporalidad. Podemos poner acá la de 1 hora. Cuando llego a este punto, por lo general, me gusta agarrar y generar lo que sería un rectángulo para agarrar y marcar lo que sería una zona de lateralización también. En este caso lo utilizo sin líneas, más que nada para cambiarle el fondo y yo ser consciente de que estoy en una lateralización. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces bajamos directamente un minuto y no nos damos cuenta que estamos en un proceso de lateralización y pensamos que está yendo para arriba, pero en realidad simplemente estamos en una zona de soporte y resistencia encerrados en la lateralización, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera yo puedo agarrar y determinar que estoy realmente en una zona, porque muchas veces nos vamos de temporalidad, cambiamos, achicamos todo y nos terminamos perdiendo. Entonces lo uso como ayuda a memoria a mí misma. Bueno, seguimos ahí mirando, en 1 hora a ver qué hay cercano, a ver si por acá arriba hay alguna ineficiencia. Acá hay una pequeña ineficiencia que falta tomar, pequeña, pero también está por debajo del alto semanal, también a tenerlo en cuenta. Después acá tenemos lo que sería este gap que habíamos visto, que está abajo de la ineficiencia diaria y debajo del bajo diario también. Por acá no hay mucho más directamente, tenemos mucha liquidez pendiente por tomar por ambos lados. Después vamos a ir a 15 minutos. Lo mismo, vemos qué zonas hay, tenemos mechas abajo, mechas arriba, tenemos lo que es en 15 minutos más mechas por acá. Acá se vuelve a repetir la ineficiencia de diaria, que también está en 4 horas, que también está en 15 minutos. En esta zona podemos refinarla un poco. Marcamos acá y lo marcamos como ineficiencia de 15 minutos también.
para poder tener una mejor visual y ver dónde está más fuerte lo que es ese hueco, donde más atraído se va a sentir lo que es el precio. En resumen, este video, chicos, es para que ustedes puedan ayudarse y poder ver cómo manejar las temporalidades en diferentes momentos, no quedarse solamente en la típica entrada de un minuto sin ver la macro previamente, para evitarse caer en trampas de manipulación, de por ejemplo en este caso de tener lo que sería alto semanal arriba, bajo diario abajo. Es decir, es importante que en base para dónde se esté moviendo el precio tengamos en cuenta estos puntos para evitarnos justamente caer en alguna manipulación por falta de visual y falta de justamente tener la información de qué hay en lo macro. Después podemos seguir bajando. Acá tenemos una buena zona de lateralización también a tener en cuenta. Hay mucha liquidez acá pendiente por tomar, bastante, diría yo. Vamos a 5 minutos, por ejemplo. Lo mismo vamos viendo, sí, esta zona acá, acá esta ineficiencia ya fue tomada. Más abajo tenemos estos pequeños bloques de órdenes también, que bueno, este ya ha sido tocado, 2 veces ha sido tocado. Estamos justamente en un proceso de lateralización. Obviamente yo hasta que el precio no rompa, no muestre una dirección real, ya sea al alza o a la baja, no entraría acá, chicos. Esto es más que nada para que les sirva el ejemplo. Pero más que nada está bueno que lo tengan en cuenta porque ahora, sabiendo esto, es muy probable que ustedes, sabiendo que acá hay una zona importante de ineficiencia, si el precio, por ejemplo, volviera a esta mecha del 50%, es muy probable que ustedes, a la hora de poner su stop loss, y lo pensarían 2 veces, a la hora de poner su entrada, mejor dicho, lo van a pensar más veces, porque a lo mejor ustedes quieren ingresar acá e irse al alza y repito, tenemos ineficiencia diaria, bajo diario, tenemos zonas importantes acá, zonas donde el precio en algún momento va a querer ir a tomar liquidez o rellenar justamente lo que son las ineficiencias para que el mercado sea eficiente. Y arriba también también podemos seguir bajando si queremos, no seguirnos a un minuto, por ejemplo. Obviamente esto va a depender mucho del tipo de trader que vos seas, del tipo de entradas que vos tomes. Yo, como decía recién, yo por lo general las tomo en 5 minutos o en un minuto, pero básicamente está bueno que tengan esto en cuenta porque si solamente nos centramos en lo pequeño, no somos conscientes de la tendencia real, porque acá lo que se ve como al alza, cuando vimos en macro se veía otra cosa. Entonces es importante tener en cuenta esto y nos va a ayudar a tomar mejores decisiones a la hora de operar nosotros. Así que espero que les haya servido el video. Recuerden, chicos, que yo a la hora de practicar utilizo mucho lo que es la plataforma de XNEX porque tiene un montón de beneficios como la posibilidad de poder hacer backtesting de manera gratuita, que eso es muy importante, chicos, practicar justamente. También tiene la posibilidad de poder operar con diferentes gráficos, con diferentes mercados, que eso es muy importante. Y la verdad, chicos, es muy rápido, muy simple de utilizar. Y otra cosa más, chicos, recuerden que si quieren participar de lo que sería un cashback en comisiones, tienen que agarrar y crearse lo que es una cuenta con el link que les voy a dejar acá en la descripción y escribirme en mis redes sociales. Así los hago participar de ese cashback en comisiones. Muchas veces sucede y no nos damos cuenta que a la hora de operar, las comisiones se terminan llevando parte de nuestra rentabilidad. En cambio, imagínense si ustedes podrían obtener un pequeño cashback de esas comisiones que justamente les van cobrando las plataformas por operar. Así que recuerden, si quieren obtenerlo, ya saben qué tienen que hacer. No se olviden de seguirme y darle like para más. Chao, chao.